Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, que nos volvemos a encontrar una vez más aquí en la Iglesia Bautista Bíblica para compartir la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra en el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos. La porción de esta mañana se titula El endemoniado Gadareno. Y vamos a hablar acerca de una experiencia de un hombre que poseía demonios, 2000 demonios para ser más específico, y fue liberado por Jesús. Y yo quisiera en esta mañana que vaya a su Biblia en el capítulo 5 de Marcos. Acerque su Biblia y vamos a compartir juntos en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en sus juicios cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes nuestra mano una vez más y nos conduzcas a través de la meditación de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das la sabiduría para poder interpretar tu palabra. También te pedimos por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que tú eres el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toma esta palabra, pues, Señor, y ponla en los corazones, plántalas, para que la semilla también se vea desarrollada en ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, el pasaje de la Escritura es rico en información. Este pasaje nos dice que, y está precedido por el pasaje de Jesús calma la tempestad. Es decir, Jesús había hecho un milagro anterior a donde dio orden a la mar, literalmente, y la mar se detuvo, aquella tormenta que había. Y la gente se preguntaba: ¿quién es este que aún tiene poder o autoridad para decirle a la mar que se calme, y la mar se calma? Así que ya estamos hablando de un momento
bien activo del ministerio de Jesús. Cuando vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, es decir, a la ciudad de Gadara, dice que cuando salió él de la barca, enseguida, imagínese usted, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este hombre, según nos declara Marcos, tenía su morada en los sepulcros. Allí vivía en los sepulcros. Y nadie podía atarle. Escuche que la descripción que nos da Marcos, nadie podía atarle ni aún con cadenas siquiera. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, dice, por él. ¡Qué fuerza más increíble! Cuando uno piensa en esto, estamos hablando de una fuerza sobrenatural, una fuerza extraordinaria. Y dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Lo primero que yo quisiera que en esta mañana meditáramos es que este hombre está siendo poseído por una fuerza no humana. Hay definitivamente, existe en él una posesión demoníaca, la cual se le va a llamar aquí espíritu inmundo, y más tarde vamos a darnos cuenta que estamos hablando de 2000 demonios en el cuerpo de esta persona. Eso ni siquiera lo podemos imaginar. He tenido la oportunidad de ver videos cuando alguien ha estado en uso extremo de drogas, la fuerza increíble, cómo toman a los policías y los expulsan lejos de donde están ellos. Hemos visto cómo 2, 3, 4 policías han tratado de dominar a una persona de esta. Y esta persona, con una fuerza súper extraordinaria e increíblemente poderosa, termina casi dominando a estos 4 hombres. Y quizás eso sea parte de la explicación que se puede dar en el abuso policial. En estos días hemos visto muchas protestas en contra del abuso policial, pero por un momento tal vez debíamos de reflexionar qué será estar al lado de los policías. Y no estoy tratando de defender a nadie, simplemente estoy tratando de analizar el asunto de que estos hombres que cuentan con el respaldo de Dios para hacer su trabajo, estos hombres que día a día, que también tienen familia, y día a día exponen su vida para guardar un orden en la sociedad, de pronto tienen que encontrarse con situaciones donde hombres que con abuso de drogas, y hombres fuertes a veces, y con abuso de droga, su fuerza se multiplica. Imagínense, toman a estos hombres y lo hemos visto, cómo pueden dominar a 2, 3 hombres con tanta fuerza. Ahora, los policías tienen que hacer uso de toda su fuerza y a veces con pistolas eléctricas para controlarlos y dominarlos. Estamos hablando de drogas, y yo estaba examinando unas estadísticas sobre la cantidad de droga que se consume aquí en los Estados Unidos, y es increíble cómo Estados Unidos está a la cabeza de todos los países del mundo, y a veces ni sumado varios países del mundo pueden alcanzar las cantidades de cifras que se consiguen aquí en los Estados Unidos. Yo diría que todos los productores de droga en el mundo tienen como objetivo alcanzar los Estados Unidos. Y tendré que decir que han habido líderes mundiales que han hecho la declaración de que es así, a través de la droga, que podrán controlar y dominar a los Estados Unidos. Es decir, destruir la juventud de los Estados Unidos es una misión para algunos políticos, especialmente de los enemigos de los Estados Unidos. Pero mi punto esta mañana es que no solamente podemos ver la actividad demoníaca en la gente, porque hay quienes se oponen y dicen de que esto ya no existe, ¿verdad? Esta actividad demoníaca en esa manera. Pues bien, yo creo que lo que vemos hoy en día a través del uso de drogas y estupefacientes y cómo ha invadido el mercado,
de los Estados Unidos y cómo está destruyendo a la juventud norteamericana y del mundo, porque esto no solamente es un problema específico de los Estados Unidos, pero yo creo que es una actividad demoníaca, literalmente, la que está moviendo este asunto de la droga y está destruyendo a la juventud. Así que lo que podemos ver en este pasaje, yo creo que es tan contextualizado a nuestros días, porque es una tristeza realmente ver jovencitos tirados en las calles, ver hombres que probablemente tenían familia y empezaron a usar droga y terminaron en las calles, y eso lo vemos muchísimo en los Estados Unidos hoy en día, a la orilla de los freeways o las carreteras, de las autopistas, debajo de los puentes y en muchas partes. Si usted vive en los Estados Unidos se dará cuenta que ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, son ciudades que están altamente pobladas con gente viviendo y durmiendo en las calles inexplicablemente. Pero yo creo que la droga es lo que tiene este país en esa situación. Y repito, no solamente quiero verlo en ese plano físico, literal, pero quiero verlo desde el plano de vista espiritual. Creo que es el ataque de Satanás en contra de la juventud, quien está usando enemigos de los Estados Unidos para inyectar droga. Como dije anteriormente, han habido declaraciones hechas por líderes políticos enemigos de los Estados Unidos, que han dicho que así es que van a destruir a los Estados Unidos. Esto lo han llegado a verbalizar, pero yo creo que está más allá todavía, y es una actividad demoníaca realmente la que está tratando de destruir la juventud nuestra. A tus hijos, a mis hijos, está tratando de destruirlo. Por eso los valores cristianos son los valores que tenemos que impulsar con mayor fuerza cada día. Y yo doy gloria a Dios por líderes que han tomado su papel y su responsabilidad. Y no estoy pidiendo que voten por uno ni por el otro, pero usted observe quiénes son los líderes del país que están hablando acerca de recuperar los valores cristianos en nuestra nación y que están a favor de la iglesia. Y esas son las cosas que tenemos que observar. No solamente quién es el que nos va a mandar un cheque o quién es el que nos va a apoyar económicamente o darnos más trabajo. No solamente eso, lo cual es bueno, pero no perdamos como cristianos la perspectiva espiritual sobre todas las cosas. Así que aquí vemos a este joven endemoniado. Mire qué triste. Y yo me preguntaba, ¿cómo llegó este joven ahí? ¿Cómo llegó este hombre a esa situación? ¿Algo lo llevó allí? Esto no sucede, podemos detenernos en el pasaje y decir, un hombre endemoniado está acá viviendo entre los sepulcros y sí, pero un momentito, ¿cómo se llegó allí? Eso es importante, porque muchas de estas cosas puede llegar a nuestra vida, pero tenemos el tiempo para detener un cambio de actitud, vendría muy bien. Esta persona, no sé cómo llegó allí. Si vamos a analizarlo fuera del contexto de las drogas y literalmente vamos a hablar de un demonio, entonces algo abrió las puertas. Una lectura de cartas, a lo mejor, empezando consultando los tarot, que está muy de moda en nuestros días, que de pronto jugando a la Ouija. Y yo quisiera hacerle un llamado a los jóvenes que nos puedan estar escuchando en este momento. Nadie se convierte en un alcohólico o en un drogadicto de la noche a la mañana. Esto es algo que se va avanzando paulatinamente. Poco a poco vas probando y es casi como un jueguito. Yo recuerdo épocas en mi vida en que fumé, o tomé un poco de licor, pero yo meditaba, ¿cómo llegué ahí? Bueno, en las fiestecitas de jóvenes, de muchachos, y por querer lucir, como dirían hoy, cool con las muchachas, así se empieza, despacito. Y alguien te ofrece un poquito de licor, un poquito, y tú queriendo lucir muy actualizado con los demás, o queriendo lucir cool con todos, vienes y lo pruebas. Y eso se va poquito a poco, o porque quieres en algún momento quieres establecer un estatus social con tus amigos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, etcétera, y empiezas, tú que no tomabas, ahora empiezas a probar un poco de vino, un poco de vino,
y empiezas a quererte. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Y entonces aquel que no tomaba ahora empieza a tomar un poco de vino. Y cuando te das cuenta, ya estás tomando todos los días. Y te convertiste en un alcohólico. ¿Cómo llegaste allí? ¿O cómo llegaste allí a través de tal vez por querer quedar bien con alguien? Y así podríamos ver en muchas áreas de nuestra vida, cómo llegaste a la infidelidad, por ejemplo. Empezaste coqueteando, riéndote, queriendo ser el simpático, y así poquito a poco fuiste avanzando. Y después llegaste a cortejar, te atreviste a cortejar, te respondieron, y finalmente organizaste una cita, etcétera, etcétera, etcétera. Y así avanzamos, así se avanza en la vida. Y este joven o este hombre, ¿cómo llegó allí? No lo sé, la verdad, pero sí sé cómo nosotros podemos llegar ahí. Poco a poco, por la recomendación de una amiga, de un amigo. Mira, prueba esto, prueba lo otro. Así que cuando llegamos a este caso en particular, encontramos que ya el hombre vivía entre los sepulcros. Fíjese qué horrible. Fíjese qué horrible, andar durmiendo en los cementerios. Andar durmiendo en los cementerios. Y por un momento me pregunto si esta persona habrá gozado en algún momento de alguna buena reputación. A lo mejor estaba bien. A lo mejor era un hombre próspero. A lo mejor en su vida había sido un buen estudiante. No lo sé. Pero ¿qué lo llevó allí? ¿Qué lo llevó allí que llegó a estar ahora durmiendo en los entre sepulcros, en los cementerios, y siendo poseído totalmente por un demonio? Así que nuestra primera reflexión esta mañana tiene que ser: ten cuidado con los pasos que estás dando. Piensa y calcula hacia dónde te pueden llevar estos pasos. Porque usted mirará tal vez hoy a un alcohólico tirado en el piso, pero él no siempre fue así. De pronto fue un muchacho muy importante entre su grupo juvenil. De pronto fue un muchacho brillante entre compañeros de clase. ¿Y hoy dónde está? Está tirado allí. Y bueno, y cualquiera podemos llegar a ese estado si nos descuidamos. Y yo quiero tener una palabra para esos jóvenes que están en las iglesias. Afírmate más bien. Afírmate en el Señor. En vez de estar por allí tratando de complacer a tus amigos, afírmate en el Señor, profundiza tu relación con Dios, lee más su palabra. Estos son tiempos en que tenemos que profundizarnos en el Señor, en nuestra relación con Dios. Y dice aquí que este hombre, pues, ni los grillos ni las cadenas, todo lo desmenuzaba. Y siempre, escucha esa frase que triste, siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¡Wow! Es un animal. Es como un lobo, como un animal que anda entre el monte. Y también hiriéndose con piedras, dice aquí. Es tremendo. Pero dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora, dirá usted, el muchacho corrió, el muchacho va a pedir liberación, el muchacho va a pedirle ayuda a Jesús, pero no es el muchacho, no es el hombre el que está actuando aquí. Aquí es el demonio el que está corriendo hacia Jesús. Esto es interesante, porque usted podría creer al leer esto que es el hombre el que está corriendo y que viene a pedirle a Jesús que lo libere. No, es el demonio el que ha reconocido la autoridad de Jesús. Sabe quién es el que está frente a él y sabe el peligro que corre de ser expulsado del cuerpo de este hombre. Y dice que el demonio, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estos demonios, porque es plural, son 2000, estos demonios sabían exactamente a quién tenían frente a ellos. Y dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, Jesús ya estaba echando fuera estos demonios para liberar a este hombre.
Una persona en esta condición es una persona que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Ha conocido usted alguna persona que está bajo un control absoluto de un vicio? No puede hacer nada por sí mismo. Aun cuando van a Alcohólicos Anónimos y dicen que, ¿saben lo que les dicen en Alcohólicos Anónimos? Que ya son alcohólicos y que nunca dejarán de ser alcohólicos. Fíjese qué terrible. No hay esperanza alguna. Día a día tienes que vivir bajo la presión de que ese puede ser el día que te toque regresar a tu estado de alcoholismo. Qué terrible. El otro día escuchaba de una presentadora muy famosa entre los hispanos. Muy famosa, por muchos años. Si menciono su nombre, usted la reconocerá fácilmente. Pero fue el alcoholismo, dice, el que me llevó a perder todo lo que había sido. Y fue poco a poco, gradualmente, llegando a mi casa, después de una gran tarea de trabajo y todo, probar un poco, probar otro poco y probar otro poco, hasta que mi esposo me dijo un día, hey, ya te has convertido en una alcohólica. Y dijo, no puede ser. ¿Por qué? Porque no andaba rodando, porque no andaba sin darse cuenta, poquito a poco. Y ese es mi llamado esta mañana. Alerta, alerta, porque el demonio viene para robar, matar y destruir. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y nosotros tenemos que estar, somos hijos de luz, tenemos que andar con las antenas bien paradas y darnos cuenta cuando nuestros pasos ya dejaron de ser firmes y empiezan nuestros pasos a caminar en arena movediza. Tenemos que ser muy sabios y siempre buscar esa sabiduría que Dios nos ofrece. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Fíjese, y Él nos alerta. Nunca pasamos de ser santos a ser pecadores de la noche a la mañana. No, el Espíritu Santo nos alerta y nos va diciendo, hey, vas mal, vas mal. El problema es que vamos y lo ignoramos. Ignoramos esa voz santa, esa voz de alerta que nos dice, no lo hagas, vas mal, eso no te conviene, esos amigos no te convienen, esa amistad no te conviene, esa persona no te conviene, te está llevando por una ruta donde tú no transitabas. Y dice que Jesús les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó al demonio su nombre. Y sabe que he escuchado a muchos predicadores que dicen que Dios los usa mucho en esta área. Muchos juegan con este asunto de cómo te llamas, de dónde vives, quién eres, y empiezan a abusar de este asunto. Solo porque Jesús le preguntó a ¿cómo te llamas? Pero el propósito de Jesús, sabiendo quién es quién, era que ellos revelaran su verdadera identidad, que no se trataba de un demonio, que se trataba de 2000 demonios. De eso es lo que creo que Jesús estaba tratando de que ellos mismos lo dijeran, para que nosotros supiéramos de que no se trataba de una personalidad en particular, sino que de muchísimos demonios. Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Sabe que en ese tiempo las legiones romanas se dicen que eran de 2000 soldados. Y aquí va a confirmar que eso era. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjese, el demonio le está diciendo, mira, por lo menos déjanos aquí cerca, no nos mandes muy lejos. O sea, aquí no hay, ni siquiera se está disputando la idea de quedarse en ese cuerpo por algún tiempo. No, ellos saben que van para afuera. Saben que están frente a aquel que tiene la autoridad de echar fuera demonios, que acabamos de demostrar que dio la palabra y la mar se detuvo. Es que Él es el creador de todas las cosas. Ante su autoridad, nada ni nadie puede prevalecer. Y aquí Jesús le está diciendo, ustedes van para afuera. Y ellos dicen, por lo menos déjanos permanecer en esta región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. ¿Qué es paciendo? Paciendo es descansando, a lo mejor comiendo. Están descansando, los animales están tranquilos. Pero le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El sueño, el deseo de un demonio es poseer un cuerpo humano. Y déjeme decirle, no pueden poseer los cuerpos ni siquiera de los animales. Y esto es algo interesante porque no van a resistir los animales la presencia de esos demonios.
Sin embargo, los cuerpos humanos sí logran resistirlo. Y parece ser el sueño de los demonios habitar en un cuerpo humano. Porque aunque pierde el control totalmente el ser humano, pero ellos pueden permanecer ahí. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta de que los animales no van a soportar la presencia de los demonios. Y luego Jesús les dio permiso, dice. Jesús autorizó eso. Que estos demonios pasaran a ocupar el cuerpo de los animales. Al no poder ocupar un cuerpo humano, pues quisieron ellos ocupar por lo menos el cuerpo de estos animales. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, dice. 2000 cerdos. No puedo ni imaginarme esa cantidad de cerdos en un lugar. Los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. No soportaron estos animales la presencia de estos demonios. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio. Qué tremendo es esto. Y dice que, dice aquel que había tenido la legión, sentado, mire qué tremendo, vestido, lo cual Jesús se encargó hasta de vestirlo. Dirá usted, ¿y dónde agarró Jesús la ropa? Bueno, no lo sé, pero no fue esto lo que hizo con Adán, pues. Lo vistió, porque estaba desnudo, lo cual es una vergüenza, y lo vistió. Y no solamente eso, sino sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué lindo, qué linda figura. Esto es exactamente lo que Jesús hace en la vida de cada persona que está allá afuera, destruida. Así estaba yo, así estaba usted, así estábamos todos, aunque algunos en un mayor estado que otros, pero estábamos fuera de nuestro propio juicio, haciendo lo malo, lo peor, viviendo en pecado. Y aquí encontramos ahora la figura increíble de un hombre que ha estado atormentado quién sabe por cuántos años, y de pronto todo lo contrario, sentado en su pleno juicio, vestido, y de pronto liberado de este tormento, de esa fuerza animal que estaba en él. Recuerdo cuando acepté al Señor como mi Salvador personal. Era un joven, 19 años, que ya andaba haciendo de mi vida un montón de cosas que no debía haber hecho nunca. Y recuerdo el día que acepté a Cristo y vine al frente, recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Al terminar el servicio, una de las jóvenes de la iglesia vino y me dijo: Rolando, ¿qué sientes? Y yo me quedé pensando, esa pregunta me llevó a pensar qué sentía. Y le dije: paz, siento paz en mi corazón. La vida sin Cristo es una vida de tormento, es una vida, es una búsqueda insaciable de algo que usted no sabe qué es, trata de llenar su corazón. Esa noche yo sentí paz en mi corazón. Y puedo pensar en este personaje y puedo sentir la paz que este hombre sintió. Puedo imaginarme la paz después de aquel corazón atormentado, después de haber experimentado aquella fuerza animal, como decía, después de haber sentido la presencia oscura y terrible de aquellos 2000 demonios que se paseaban y se andaban en su mente, en su cuerpo, en su corazón, en todo su ser. Ahora de pronto sentirse en una armonía normal de un ser humano que ha sido creado por Dios para habitar en su presencia. Ahora este hombre está ante la presencia de Jesús, pero ya no como un endemoniado, está ahora como un ser bien equilibrado. Qué lindo, qué lindo. Si usted no tiene esa paz en su corazón, si usted está en esa búsqueda de la paz, venga a Jesús. Solamente la presencia de Jesús puede llevarnos a ese lugar. ¿Sabe que allí este hombre
sentado en su juicio cabal, y dice que la gente, los dueños de los animales, de los cerdos, tuvieron miedo. Y le pidieron a Jesús que se fuera de esa región. Tuvieron miedo, porque este mundo aún no logra comprender cómo es que Jesús puede traer esta paz. Yo hubiera dicho, esperado que esta gente aplaudiera y dijeran, gloria a Dios, este hombre que anduvo atormentado y que anduvo aquí, que nos producía miedo, ahora Jesús lo ha liberado, y démosle un aplauso a este hombre llamado Jesús y preguntémosle en qué radica ese milagro que acaba de hacer. No, todo lo contrario, le pidieron que se fuera. Vete de aquí, le dijeron. Y dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No te queremos así, aquí. Y eso es la reacción de mucha gente el día de hoy. No quiere nada con Jesús. Recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, un joven que estudiaba para ser abogado, fue echado fuera de su casa por su padre y le dijo, vete de la casa, y cuando decidas continuar con la carrera y dejar esa locura en la que te has metido de querer estudiar en un seminario para hacerte un pastor, ven, regresa, aquí voy a estar esperándote. Pero mientras tanto, mientras estés obstinado con esa idea de querer ser un pastor y estar en un seminario, no te quiero en mi casa. Mire qué tremendo. Fue rechazado. Y muchos son rechazados en sus casas el día que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Es increíble. El otro día escuché de alguien que dijo que su padre le había dicho, o su madre más bien le había dicho, prefiero verte borracho como estabas antes, que verte con una Biblia predicándole a la gente en las calles. Me avergüenzas. Prefiero verte como eras antes, borracho y vago y todo eso. No se puede uno explicar eso, pero así es. Esta gente no quisieron nada con Jesús. Y bueno, quedaron él y Jesús solos. Este hombre le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Este hombre le dijo, Señor, quiero quedarme contigo. Qué lindo pensamiento, ¿no es cierto? Qué lindo cuando pensamos que este hombre ahora le dice, Señor, permíteme permanecer a tu lado. Y ahora viene algo interesante, mas Jesús no se lo permitió. No se lo permitió Jesús. Solo imagínense lo que hubiera sido si cada ser humano que fuera tocado por Jesús tendría que seguirlo. Imagínense la multitud de gente que tendría que ir detrás de Jesús. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Tengo una tarea más importante que seguirme. Y esto de seguir no significa que va a dejar de creer en Jesús. No, en cierto sentido, todos estos hombres van a tener que seguir a Jesús como usted y yo estamos siguiendo a Jesús. Pero físicamente Jesús no le permitió seguirlo. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea muy importante. Cada uno de nosotros, los que hemos llegado a experimentar la paz y la salvación en Jesús. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Oh, mi estimado amigo y hermano, tenemos una tarea grande, y es como el apóstol Pablo, salir y dar testimonio delante de quien nos toque dar testimonio. Pablo tuvo que dar testimonio delante de reyes, gobernadores, príncipes, gente importante. Nosotros tenemos que dar primeramente testimonio frente a los nuestros. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, tienen que ver el cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Para que nuestras palabras tengan la fuerza necesaria, tenemos primeramente que darles el testimonio a ellos. Y dice que se fue, comenzó a publicar en Decápolis. Ahora sabemos de dónde era este hombre. Era de Decápolis. Dice cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De esto se trata el testimonio. De esto se trata. No las palabras bonitas que tengamos en nuestros labios, sino lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que compartir con la gente que nos ha conocido. De eso se trata. Y el bautismo se trata de eso también, de que la gente que nos ha conocido pueda ver que hemos sido transformados. Y esto vamos y lo presentamos en el bautismo, lo cual significa muerte a la vieja criatura y una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso el bautismo es algo público.
No es algo que se hace en secreto. No, es algo público. Usted invita a sus amigos, invita a sus vecinos, que vengan y lo miren, que se va a bautizar. De eso se trata, de hacer nuestra fe pública. Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue, comenzó a publicar pues en su ciudad, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oh, ya la gente no quería nada con él. Estoy seguro que nadie quería ni siquiera decir, oh, yo lo conozco a él. Me imagino que algunos decían, yo lo conocía a él, como él era. Me acuerdo antes cómo era. Y verlo convertido en lo que está convertido, casi un animal, no quiero ningún tipo de relación con esa persona. Pero ahora Jesucristo ha venido a su vida. Como Jesucristo quiere venir a tu vida y quiere transformarte, quiere organizar tu vida, quiere ordenar tu vida, quiere volverle a traer sentido a tu vida. Y yo te garantizo que cuando esto suceda, el Señor te proveerá de nuevas amistades, de nuevas personas, ya no aquellas que te ayudaron a llegar al estado animal ese donde estaba este hombre, sino a algo nuevo, nueva criatura en Cristo Jesús. 1 Corintios 5:17, así lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga esta mañana.